¿Cómo se puede ganar el terreno, en este caso de la ideología, mediante tal vez la filosofía? O, puesto en otros términos, ¿de qué manera cualquiera de nosotros, tal vez, podría ser un filósofo tal vez en potencia? Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar la diferencia entre filosofía e ideología. Son dos cosas muy diferentes, casi contrarias. La ideología es un conjunto de ideas, Agustín Laje dice anticientíficas, Sí. pero con los muchachos llegamos a la conclusión de que más que anticientífica está en contra de la realidad, distorsiona la realidad. Es como que la realidad aparece en distintos órdenes. Uno de los órdenes inmediatos es justamente la evidencia. Evidente viene de videre, que significa ver, es algo que salta a los ojos. Por ejemplo, es evidente que acá hay varones y mujeres. Hay gente que es morocha y gente que es blanca, gente que son flacos y gente que son gordos. O sea, eso es evidente, eso salta a la vista. A partir de esa evidencia nosotros podemos deducir otros principios acerca de por qué lo evidente se muestra de tal manera, por qué es como es, por qué tiene la apariencia que tiene. Y la filosofía lo que trata de hacer es explicar el porqué de lo evidente. Ahora, el punto de partida de la filosofía es lo evidente, el punto de partida de la ideología es la negación de lo evidente. Cuando alguien quiere plantear que aquello que es evidente en realidad es una construcción de la subjetividad, confunde lo evidente con lo obvio. Entonces, la palabra obvio viene de ob, que significa hacia adelante, y vio, que significa vía, camino. Lo obvio es el camino que está puesto hacia adelante. Entonces, la ideología te va a plantear el escenario de que los caminos que están puestos hacia adelante como evidentes, en realidad son construcciones de alguien que tiene el poder de imponerte un camino por encima de otro. En ese sentido, la ideología es una distorsión de la realidad. Cuando nosotros entonces planteamos que la filosofía es el amor por la verdad y la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa, planteamos tres principios filosóficos que son fundamentales en contra de la ideología. El primer principio es ontológico. Existe la realidad. La realidad no es una ilusión, la realidad no es una fantasía, la realidad no es un constructo, la realidad existe. Ese es el aspecto ontológico del realismo. Segundo principio, esa realidad es independiente de nosotros. Uno de los principios de la filosofía, que hace que la filosofía sea tal, es que las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Claro. ¿Sí? Esa realidad antropológica, que la realidad no depende de nuestra mente ni de nuestra voluntad, implica la posibilidad de que la realidad sea independiente de nosotros y por lo tanto la conclusión evidente de que la realidad existe y es independiente de nosotros es que podemos conocerla. Esa es la conclusión nociológica de la antropología. La realidad existe, es independiente de nuestra mente y la podemos conocer. Esa estructura filosófica es fundamental para destruir las ideologías, porque la ideología trata de resolver a priori aquello que es a posteriori. ¿Qué es un a priori? En Kant, por ejemplo. A priori en Kant es el conocimiento de todo aquello que es independiente de la experiencia con las cosas. Claro. ¿Sí? Para Kant a priori significa universal, pero independiente de las cosas. Entonces Kant dice, hay una ley en las cosas que nosotros las conocemos al margen de nuestra experiencia con las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una ideología? Suponer, por ejemplo, que en la sociedad siempre hay dominados y dominantes, y que siempre los dominados son los mismos, y los dominantes son los mismos, es un a priori. ¿Qué significa que sea un a priori? Que ese tipo de ideología o descubre al dominado o lo construye. Sartre diría, si el nazi no existiera, el judío lo inventaría. Es decir, necesitan legitimar esa estructura. Entonces, mientras que la filosofía busca conceptos que valgan para las cosas, la ideología busca cosas que valgan para los conceptos. Entonces, lo que prima en la ideología es el concepto. Hay dominantes y dominados.
Ese es un a priori. Entonces, el que mantiene esa ideología, que dice que en la sociedad siempre hay dominantes y dominados, y el que tiene el capital es el dominante y el que no lo tiene es el dominado, va a leer toda la historia con esa anteojera y va a buscar en la historia de los incas relaciones precapitalistas. Como sucedió, ¿no? Y va a buscar en los aztecas relaciones precapitalistas. Hay un historiador que nosotros estudiamos en la universidad que se llama Liborio Justo, que estudia las sociedades incaicas del Incario, el Ailu, ¿no? Las sociedades del Collasuyo, etc., bajo el esquema de las sociedades precapitalistas. Ahora, ¿por qué alguien que estudia una sociedad que no tiene nada que ver con el capitalismo ni con el feudalismo puede ver estructuras precapitalistas en un sistema incaico que no tiene nada que ver con Europa? Porque tiene una ideología. Es decir, tiene que ir a buscar en la realidad aquello que dice su ideología.